En este video vamos a hablar de 30 armas mágicas que todo escritor debería conocer, y estará dividido en dos secciones. Por un lado, las armas mitológicas y por el otro, las armas que nacieron dentro de la ficción. Empezando por la primer arma que se le viene a cualquier persona a la cabeza a la hora de hablar de armas mágicas. El martillo de Thor es el arma más temible dentro del arsenal de los dioses. Entre sus muchos poderes puede golpear tan fuerte como su portador quiera. También se decía que el trueno y el rayo eran consecuencia del golpe del martillo y que contaba con la capacidad de encogerse lo suficiente para ser guardado en una túnica y luego agrandarse para ser usado en combate. A diferencia de lo que ocurrió en Marvel Comics, en el que era un regalo de Odín y luego el sello de los poderes de Thor una vez este fue exiliado a la Tierra, el Mjolnir mitológico fue un obsequio de Loki. En la versión más popular del mito sobre la creación del Mjolnir, Loki le cortaría el cabello a Sif, la esposa de Thor, y este último, enfurecido, le hace prometer a Loki que lo recuperaría, por lo cual debe recurrir a los enanos llamados los hijos de Ivaldi. Y serían estos herreros quienes crearían preciosos artefactos para los dioses, como la lanza de Odín o el barco de Frey. Y a Freya le regalarían una peluca de cabellos dorados en sustitución de los que Loki cortó. Luego, Loki apostaría su cabeza a que los enanos Sindri y Brock nunca serían capaces de crear un objeto tan maravilloso como aquellos hechos por los hijos de Ivaldi. Y a pesar de que Loki intentó sabotear a los enanos, Sindri y Brock forjaron el martillo, el cual se sigue usando hasta el día de hoy como un símbolo de poder entre los paganos. Y ya que vamos a tocar de aquí en adelante muchas propiedades intelectuales de Disney, ¿por qué no hablar también del anzuelo de Maui? Las aventuras de Maui fueron muy populares dentro de la cultura polinesia. Según uno de estos mitos, Maui en un principio era un pescador, pero como no tenía suerte en sus pescas, fue reprendido por su madre Hina, quien le recomendó que fuera a visitar a su padre para obtener un anzuelo mágico llamado Manai Kalani, con el cual podría atrapar tantos peces cuantos necesitara. Usando una de las gallinas favoritas de su madre como cebo, Maui intentó pescar a la gran Ulua, la ballena del infinito. Entonces el fondo del mar empezó a moverse y se produjeron unas olas gigantes. El semidios luchó con el pez durante 2 días hasta que su presa por fin se cansó. Con ayuda de sus hermanos la sacaron del mar, pero lo que apareció en la superficie no era ningún pez, sino un inmenso trozo de tierra. Uno de los hermanos decidió desobedecer a Maui y soltó la caña, lo que provocó que la cuerda se rompiera y la tierra cayera y estallara en cientos de trozos, formando así las islas de Hawái, entre las que se encontraba la isla llamada Maui. Y según la cosmovisión de los pueblos polinesios, los dioses colocaron el anzuelo de Maui en el firmamento para que todo el mundo pudiera recordar esta hazaña, y estaría en la actual constelación de Escorpión. Según la mitología griega, la égida era el escudo de Zeus, pero este se lo entregaría a su hija predilecta Atenea, la diosa de la guerra y el conocimiento, y en algunos mitos contados también se lo prestaría a Apolo, el dios del sol. El escudo por lo general es presentado con una imagen de la cabeza de Medusa en su interior, puesto que la cabeza de la criatura fue un regalo del héroe Perseo a Atenea. Y es por esta historia que los hoplitas pintaban la cabeza de Medusa en sus propios escudos, para así paralizar de miedo a sus enemigos, ya que este símbolo se volvió un sinónimo de la invulnerabilidad y la protección de los dioses. Y como muchos otros artefactos de la mitología griega, la égida fue forjada por el dios Hefesto, y en algunas versiones del mito, esta comprende toda la armadura de Atenea, y no solo a su escudo. Como ya dije antes, Loki se vio obligado a dar obsequios a los dioses tras cortar el cabello de Sif, y uno de ellos fue la lanza Gungnir, la cual le fue obsequiada a Odín, al rey de los Aesir. En el ciclo operístico de Wagner, el anillo del Nibelungo, la lanza de Wotan, o sea de Odín, está hecha a partir de la madera de Yggdrasil, el árbol del mundo, y está cubierta con las ruinas y los contratos que le dan a Odín sus grandes poderes mágicos. El poder principal de Gungnir es que esta lanza siempre acertará a su objetivo una vez lanzada.
y fue fabricada con tal perfección que cualquier persona que la empuñe podrá usarla con maestría, independientemente de su fuerza y de su habilidad. Y al ser el arma insigne de Odín, el dios que posee todo el conocimiento del mundo y de la magia, Gungnir no solo sirve de lanza, sino que también es el símbolo de los grandes cambios y de cómo el señor de Asgard manipula los destinos de sus súbditos, tanto los mortales como los divinos. Una de las historias más importantes de la mitología griega es cómo Zeus obtuvo el rayo. Tras obligar a su padre Crono a regurgitar a sus hermanos, los demás dioses olímpicos, Zeus le declaró la guerra a los titanes. Relato que sería contado en la Titanomaquia. La titanide Gea vaticinó que Zeus obtendría la victoria si se aliaba con los cíclopes, los cuales se encontraban prisioneros en el Tártaro, una región del mundo mucho más profunda que el mismísimo inframundo. Así que Zeus los liberó. Y en recompensa los cíclopes le entregaron el trueno, el relámpago y el rayo. Y a sus hermanos Hades y Poseidón también le dieron armas de las cuales hablaré más adelante. El caso es que usaron esta tríada de armas para derrotar a los titanes y encerrarlos en el Tártaro. Y tras el fin de la Titanomaquia, estos tres dioses se repartieron el mundo a la suerte. Zeus obtuvo el dominio del cielo, Poseidón el del mar y Hades el del inframundo. Así que no es como la película de Hércules en la que Festo forja los rayos directamente de la fragua. La segunda arma dada por los cíclopes fue el tridente de Poseidón. Al ser una herramienta de pesca, el tridente era el símbolo ideal para un dios del mar, arma que llevaría en muchos de sus mitos. Durante la competición contra Atenea por la posesión de la ciudad de Atenas, Poseidón golpeó la Acrópolis con su tridente para producir un pozo de agua marina. En un mito similar, golpeó el suelo con el tridente para crear al primero de los caballos. Porque sí, además de ser el dios del mar, Poseidón es el dios de los caballos y de los terremotos. Hay también un mito en el que Poseidón toca a la isla de Delos con su tridente, fijándola así al fondo marino. Pero no, hasta donde yo sé, el tridente no tenía por sí solo el poder de controlar los mares y las mareas. Así que la sirenita te mintió. Y en tercer lugar tendríamos el casco de Hades, que le brindaba la capacidad de hacerse invisible. Pero mejor hablemos de la horca de Hades, también llamada vidente. Aunque sería más apropiado decir que esta arma se asociaba más bien con Plutón, la versión romana de Hades. En las monedas lidias que muestran a Plutón raptando a Perséfone en un carro con 4 caballos, el dios sostiene su característico cetro con 2 puntas. Pero en la mayoría de representaciones que se le achacan a Plutón, estas en realidad trataban de representar a Poseidón, y en otras ocasiones en realidad estaban representando a Júpiter, el Zeus romano, ya que ellos creían que el rayo y el trueno eran dos entidades diferentes, por lo cual al sostenerlas formarían un vidente. Por lo cual las representaciones de Plutón con esta arma son más bien recientes. En el Renacimiento, el vidente se convirtió en un atributo convencional de Plutón en el arte, y los pensadores cristianos no tardaron en hacer paralelismos entre el inframundo griego y el infierno, y tal vez sea por eso que las representaciones más estereotípicas de el diablo tengan en las manos un tridente o un vidente. También conocida como el sable de Ali, la Zulfacar fue la espada de Ali ibn Abi Talib, el cuarto sucesor del profeta Mahoma. Y según el Corán, el vigor y la fuerza del brazo de Ali fueron el más firme apoyo del profeta, a quien le recompensó con la mano de Fátima, su hija predilecta. Según las leyendas, la Zulfacar fue entregada a Mahoma por Alá en persona, pero este se la entregaría a Ali para reemplazar una espada rota y como recompensa por ser el guerrero más fuerte e intrépido del primer califato. Es por eso que la espada está representada en múltiples banderas musulmanas, en emblemas marciales, en talismanes y que se le invoque en consignas como "no hay espada más que la Zulfacar" y "no hay joven más que Ali". Siguiendo con el tema religioso, tenemos a la vara de Moisés. Este es un mero cayado de madera que usaría el protagonista del libro del Éxodo durante el Antiguo Testamento, o al menos lo era hasta que Dios Yahvé le encomendó a Moisés la tarea de liberar al pueblo de Israel de Egipto. Así pues, la vara se convirtió en el símbolo de su liderazgo y de su misión,
por lo cual de ella obtuvo el poder para realizar milagros. Se podía convertir en serpiente a voluntad, tal como lo hizo en la primera entrevista de Moisés con el faraón. Con esa misma vara convirtió las aguas del Nilo en sangre, la volvió a levantar y se formó un ejército de langostas, y así las plagas de Egipto provinieron todas de la vara. Pero también era capaz de favorecer al pueblo prometido. Gracias a ella, Moisés pudo separar las aguas del Mar Rojo cuando el pueblo huía perseguido por el ejército del faraón. Aunque después de la muerte de Moisés no se vuelve a hacer mención de la vara en la Biblia, sigue siendo un símbolo del poder comunicado por Dios a su siervo y para indicar cuando se estaba en presencia de la intervención divina. También llamada la vara del rey mono, el Ruyi Jinguban es un báculo de hierro tan duro como el diamante que es usado por el rey mono Sun Wukong en la novela china Viaje al Oeste. Aparece por primera vez en el tercer capítulo de la obra, cuando el rey mono visita al reino subacuático de Aoguang en busca de un arma mágica para enfrentarse al rey dragón del Mar del Este. Cuando todas las espadas, lanzas y alabardas no cumplen sus exigencias, la reina dragón le sugiere un pilar de hierro inútil para así hacer espacio en su tesorería. Es entonces cuando la vara empezó a producir luz celestial, indicando así que el rey mono y el báculo estaban destinados a encontrarse. La novela nunca explica cómo se hizo el pilar, solo que originalmente fue usado para medir las profundidades de la inundación mundial en tiempos inmemoriales. La vara tiene la capacidad de cambiar de tamaño a voluntad del usuario y de multiplicarse hasta el infinito. No obstante, solo seres inmensamente poderosos pueden utilizarla, ya que la vara del rey mono pesa casi 8 toneladas. Traducido como el mazo que hace aparecer, esta es una herramienta mágica muy popular en el folclore japonés, el cual es sostenido por la deidad de la riqueza y la prosperidad Daikoku-ten. También es un objeto recurrente en cuentos populares. En el cuento japonés El niño de una pulgada, el joven obtiene el mazo al derrotar a un oni y lo usa para amasar riquezas. Mientras que en Momotaro, el niño melocotón, el mazo es arrebatado a los ogros de la isla de Onigashima. Según las leyendas, al usar el martillo podías obtener cualquier cosa que quisieras: riquezas, una mansión, sirvientes, caballos o ganado. Pero este hechizo se esfumaba al tañir de una campana. La lanza de la muerte segura, o la Gae Block, era el nombre del arma predilecta por Cuchulainn, el Hércules de la mitología celta. El arma estaba hecha a partir del hueso de un monstruo marino, el Curruit, y la punta tenía la capacidad de, al perforar a sus enemigos, dividirse en hasta 30 púas filosas que desgarraban la carne. Le fue entregada al héroe por su maestra Skatach, pero el héroe lo usaba única y exclusivamente como último recurso, puesto que una vez arrojada la lanza resultaba invariablemente fatal. Este fue el caso del combate de Cuchulainn contra Connla, quien resultaba ser su hijo. Lo más espantoso de esta lanza es que una vez empleada se debía destripar al cadáver del oponente para recuperarla, ya que las púas se quedaban incrustadas en su carne. Es por eso que algunos lingüistas creen que sería más adecuado traducir la Gae Block como la lanza del vientre. Y ya que hablamos del Hércules celta, ¿por qué no hablar del original? El arma más representativa del mayor de los héroes griegos no fue una espada o una lanza, sino que fue un garrote de madera o clava. Al darse cuenta de que al cortar las cabezas de la hidra de Lerna solo conseguía que surgieran dos más, el héroe tomó el garrote para aturdir a la criatura y aplastarla debajo de una inmensa roca. Y en los cómics de Marvel también hay una versión de Hércules que tiene como arma favorita la masa dorada, hecha por completo de adamantium y que es tan fuerte y resistente como el Mjolnir. En la mitología japonesa, la lanza celestial invertida pertenecía a los dioses gemelos Izanagi e Izanami y fue usada para calmar el caos primordial y crear la tierra. Al ser un objeto divino procedente del instante mismo de la creación, se cree que tiene el poder para aniquilar el mal. Según algunas leyendas, el arma fue posteriormente obsequiada al dios Ninigi no Mikoto, quien fue enviado a la tierra como su gobernante, y se dice que la clavó en la piedra de la cima de la montaña Takashiho, donde aún se encuentra.
Aunque no se conoce el origen real de la alabarda de bronce en la cima de esa montaña, se ha sugerido que podría datar del periodo Nara, entre el 700 y el 800 después de Cristo, y debido al miedo de perturbar aquel objeto sagrado, este se mantuvo intacto durante siglos. El dios maya de la lluvia y del agua, Chak, en muchas representaciones se le ve sosteniendo el hacha Tawil, con la cual podía crear rayos, mientras que con la otra mano sostenía una antorcha, indicando así que, mientras que con una mano podía dar forma a las tormentas, con la otra podía traer consigo la sequía. Según la cosmovisión maya, se creía que el agua y las nubes se formaban en el interior de la tierra, en cuevas y en cenotes, y luego eran transportados al cielo por deidades como Chak. Las fuentes mayas del periodo clásico también sugieren que Chak fue el dios que abrió las montañas que contenían el maíz, tarea para la que utilizó su hacha del rayo. Chak suele representarse con un cuerpo humano con características de reptil o anfibio, y durante el periodo clásico se solía hacer cierto paralelismo entre Chak y Tlaloc, el dios de la lluvia azteca al cual se le debían sacrificar niños para garantizar las buenas cosechas. Y una vez repasadas estas 15 armas mitológicas, no podemos empezar la sección de las armas, digámoslo así, ficticias, sin hablar de la más representativa e icónica de todas ellas, la espada Excalibur. Y antes de que lo pregunten, no, Excalibur no es la espada atrapada en la piedra que solo podía ser liberada por el legítimo rey de Inglaterra. Esta primera hoja fue forjada por Merlín en la isla de Avalon, la puerta al reino de las hadas. El mago la colocó en un yunque encima de una piedra y le lanzó un hechizo para que solo pudiera ser reclamada por el heredero legítimo de Uther Pendragon. Pero esta espada sería destruida en batalla, por lo cual Merlín guió a Arturo hasta los dominios de Nimue, la dama del lago, un ser sobrenatural de inmenso poder, y sería ella quien le obsequiaría la espada Excalibur, junto con la vaina llamada Avalon. Gracias a la magia de la Dama del Lago, mientras Excalibur esté junto a su funda, haría a su portador invencible en batalla e invulnerable a cualquier herida. Y gracias a este hechizo, el reinado de Arturo vivió décadas de paz ininterrumpida. No sería hasta que Avalon se perdiera por obra de la bruja Morgana Le Fay que la desgracia caería sobre Camelot. Sin la protección de Avalon, Arturo perecería en manos de su hijo bastardo Mordred en una guerra civil que asoló a su reino. Tras la muerte de Arturo, la espada fue devuelta a la Dama del Lago por una repentina Morgana, y el cuerpo del rey fue conducido a la isla de Avalon para así poder descansar por toda la eternidad. Aunque el dios del trueno es por sobre todo conocido por su martillo, en Marvel se le han dado otras armas a lo largo de los años, siendo la más importante de todas ellas el hacha Jarnbjorn. Es una de las armas más antiguas que Thor posee y se ha convertido en su predilecta en momentos desesperados, como cuando se volvió indigno de levantar su martillo o cuando el Mjolnir era destruido. Thor mismo bendijo el filo del hacha con su propia sangre divina para que pudiera usarse para enfrentarse a seres como los Celestiales, una de las entidades cósmicas más importantes de todo el universo Marvel. Y antes de que te lo preguntes, el arma que utiliza Thor desde Infinity War en adelante no tiene nada que ver con el Jarnbjorn. Es un arma muy diferente. El Stormbreaker es una variante del martillo de Thor que confiere básicamente los mismos poderes del dios del trueno y que es utilizado en la mayoría de oportunidades por el alienígena Beta Ray Bill, quien en más de una ocasión se mostró digno del poder de Thor. Sigamos otro rato con las armas de los cómics, solo que ahora saltemos a la competencia. Pocas armas más poderosas existen en el universo DC que los anillos de poder. En un principio eran la herramienta principal de la corporación de los Linternas Verdes, una fuerza policial espacial liderada por los Guardianes del Universo. Su principal poder es crear constructos de luz sólida, aunque también le permiten al usuario volar, sobrevivir al vacío del espacio y cualquier otra habilidad que puedan imaginar. Esto hace que el único límite real de un anillo de poder sea la imaginación de su usuario y lo fuerte que sea este usuario en alguno de los colores del espectro emocional.
Aunque los anillos de poder empezaron siendo solo de color verde, el cual representaba la fuerza de voluntad y la capacidad de enfrentar al miedo, durante los eventos conocidos como las Guerras de la Luz fueron surgiendo nuevos colores de anillos de poder. El amarillo representa la capacidad de infundir el miedo, el rojo la ira, el naranja la codicia, el azul la esperanza, el índigo la compasión, el violeta el amor, el negro la muerte y el blanco la vida. Cada color da poderes particulares a cada corporación, como que la sangre de los linternas rojos se vuelva lava o que los linternas negras vuelvan de entre los muertos. No obstante, todos los anillos de poder tienen en común que deben recargarse con una batería de poder, que a su vez obtiene su poder de una entidad cósmica que se alimenta del espectro emocional. La agonía de Scarch es una espada rúnica que reposaba en el trono helado de Rasganorte hasta que el príncipe Arthas Menethil la reclamó para sí, dándole el poder de desgarrar y devorar las almas de quienes morían bajo su hoja. Este es un artefacto forjado por los Nazrethin, los señores del terror, para sellar los poderes y el alma del rey exánime. El plan de la Legión Ardiente era controlar al rey exánime para que asolara al mundo de Azeroth en preparación para su invasión. Pero con lo que no contaban los demonios era con que la voluntad del príncipe se impondría a la del rey exánime. Según el libro de Crónicas que resume el lore del universo Warcraft, el plan de Arthas era convertir a todos los habitantes del planeta en no muertos para así tener un ejército lo suficientemente poderoso para enfrentar a la Legión Ardiente. Por fortuna, los héroes de Azeroth derrotaron a Arthas en la cima del trono helado durante los eventos de la expansión Wrath of the Lich King. Los cuchillos Kree son un arma tradicional dentro de la cultura Fremen en el universo de Dune. Son hojas curvadas y de doble filo de alrededor de 20 centímetros de largo. Lo que hace especial a los Kree es que están hechos a partir de un colmillo de gusano de arena gigante. Estos cuchillos son sagrados para la cultura Fremen. Al desenvainarlos no podían volver a sus fundas hasta que se derramara sangre en ellos. Además, estaba prohibido que cualquier forastero viera una hoja desenvainada y abandonara el planeta Arrakis con vida sin ser purificado mediante un elaborado ritual. Es por eso que los extranjeros estaban dispuestos a pagar fortunas por uno de estos cuchillos. Pero estas armas no podían abandonar a Arrakis. Sin las condiciones únicas del desierto, el Kree se desintegraba en poco tiempo. Lo mismo ocurría si no se utilizaba o se dejaba guardado lejos de las personas, de tal manera que se debía llevar encima el Kree en todo momento y usarlo con regularidad. Y si ya de por sí sola no era un arma lo suficientemente peligrosa, la punta del cuchillo Kree estaba impregnado con un veneno que secretaba el núcleo del colmillo y que era extremadamente mortal. La lanza de Longinus es una gigante lanza de color rojo con forma de doble hélice que termina en un vidente y tiene la capacidad de penetrar en los campos AT, la barrera invisible que protege a los Evas y a los ángeles en el anime Evangelion. Cuando la primera raza ancestral esparció innumerables semillas de vida, cada una de ellas contenía un ejemplar de la lanza de Longinus, destinada a controlar o restringir su poder. Adam y Lily llegaron a la Tierra en la luna blanca y en la luna negra respectivamente. Cada una de estas semillas tenía su propia lanza, pero la de Lilith fue destruida durante el primer impacto. La que aparece en la serie es la que estaba vinculada con Adam, recuperada en la Antártida en el año 2000. Tiempo después fue utilizada como arma de último recurso para atacar al ángel Arael, que se encontraba en órbita y fuera del alcance de cualquier tipo de arma convencional. Y es una parte fundamental en el plan de instrumentación humana, un método artificial de forzar la evolución de la humanidad fusionando las mentes conscientes individuales en una sola entidad mediante la disolución de los campos AT de los seres humanos, ya que como la humanidad en su conjunto es creación de Lilith y por ende somos también ángeles, tenemos campos AT, solo que los nuestros son tan débiles que solo sirven para separar nuestras células, convirtiendo a cada ser humano en un individuo.
El sable de luz es el arma más característica dentro del universo de Star Wars y es empleado tanto por la Orden Jedi como por los Sith. Gracias al uso del cristal Kyber, un sable de luz puede cortar cualquier cosa que entre en contacto con su hoja de plasma, con excepción de otra arma de la misma naturaleza o de algún material especial como el acero mandaloriano Beskar. Pero estos cristales y por consiguiente el sable de luz también es indispensable para el Jedi por la vinculación que tienen con la fuerza. Como parte de su entrenamiento, un Padawan debía elegir su propio cristal Kyber para personalizar su sable de luz. Y el color del cristal y por consiguiente de la hoja representaba en gran medida la personalidad del Jedi y de su camino en la fuerza, ya que aunque los más comunes son el azul y el verde, también se pueden ver sables de otros colores. Y ya dentro del canon de Disney, un cristal puede ser corrompido por la fuerza oscura de un Sith, lo cual lo termina pintando de rojo en un proceso que se llama el sangrado del Kyber. Una varita es un instrumento mágico casi sensible a través del cual se puede canalizar el poder mágico para realizar hechizos y encantamientos en el universo de Harry Potter. La mayoría de los hechizos se realizan con la ayuda de varitas, pero los magos más talentosos lo pueden hacer sin su intermediación. Cada varita es única y su carácter dependerá del tipo de árbol y de la criatura mágica con la cual se derivan los materiales de su núcleo. Además, cada varita desde el momento en que encuentra un dueño ideal comenzará a aprender y a enseñar a su compañero humano cómo usarla de forma óptima. Esto hace que la magia hecha por una varita que te reconoce como su dueño sea más poderosa que una realizada por una que no lo haga. Esto se lleva al extremo con la varita de Sauco, una de las 3 reliquias de la muerte. Esta varita tendrá absoluta fidelidad por su dueño, potenciando su magia hasta niveles nunca antes vistos, siempre y cuando este se mantenga invicto, puesto que apenas sea derrotado en un duelo, la lealtad de la varita de Sauco recaerá en el vencedor del mismo, ya sea que haya matado a su contrincante o solo lo hubiera desarmado. Y para terminar, entre los materiales más comunes para el núcleo de una varita están el pelo de unicornio, el nervio de corazón de dragón o la pluma de la cola de un fénix. No hay arma más representativa de los videojuegos que la espada maestra. Es la espada legendaria del reino de Hyrule y el arma recurrente de la saga de la leyenda de Zelda. Está dotada con el poder de repeler al mal y se dice que es la única espada capaz de derrotar al malvado Ganondorf y a su forma demoníaca Ganon. La diosa Hylia creó la espada divina para que el héroe elegido por ella pudiera hacer frente al heraldo de la muerte, y desde ese entonces están vinculadas eternamente las figuras del héroe, la encarnación del mal y las diferentes generaciones de la princesa Zelda, reencarnaciones mismas de la diosa Hylia. Y es por este origen divino que la espada maestra no solo destruye el mal, sino que además le permite autorrepararse y fortalecerse luego de un gran daño. Y además, como se ve en Tears of the Kingdom, durante el proceso de reparación, la hoja también absorbe poderes sagrados para hacerse más fuerte. En la cultura japonesa, las espadas Muramasa a menudo se representan como armas malditas con poderes demoníacos. Se creía popularmente que tenían sed de sangre e impulsaban a sus dueños a la violencia. También se ha dicho que una vez desenvainada, una hoja Muramasa debe extraer sangre antes de que pueda regresar a su vaina, necesidad que puede llevar incluso a que su portador se hiera a sí mismo o que se quite la vida. Estas leyendas surgen a partir de la figura de Sengo Muramasa, un famoso herrero que vivió en el periodo Muromachi y que con el paso del tiempo abrió una escuela de herrería. Debido a la calidad de sus espadas, Muramasa fue favorecido por los samuráis de Mikawa, la región de origen del shogunato Tokugawa. Esto llevó a que irremediablemente se vincularan las desgracias ocurridas en el clan Tokugawa con las espadas Muramasa. El abuelo del primer shogun, Tokugawa Ieyasu, fue asesinado por su propio vasallo Abe Masatoyo con una espada Muramasa. El padre del shogun, Matsudaira Hirotada, fue apuñalado también por una Muramasa, y el hijo de Tokugawa Ieyasu, cuando se vio obligado a cometer seppuku, usaron una Muramasa para decapitarlo.
Tal vez sea por esta seguidilla de desgracias que incluso dentro del propio shogunato llegaron a pensar en las Muramasa como un artículo maldito, lo cual llevó a que las facciones anti-Tokugawa tomaran a estas espadas como símbolos contra el poder shogunal. La espada de Chanara es el MacGuffin sobre el cual gira toda la saga de... la espada de Chanara. Es una arma legendaria forjada por Uprox Skrell, el mejor herrero de todo Southland, con la ayuda de la fórmula del viejo mundo proporcionada por el paria Coligne y la magia del druida Bren. La espada tiene el poder de revelar la verdad sobre cualquier cosa, desde una persona hasta una fuerza mágica, lo cual me la hace más o menos parecida a la espada del augurio de los Thundercats. Bremen cometió el error de darle la espada al rey elfo Yerlen Chanara en lugar de a su pueblo. Esto llevó a que la gente creyera que solo el heredero legítimo de Chanara tenía derecho a empuñar su espada, haciendo que su poder fuera inútil para todos excepto para sus descendientes directos. La espada terminaría en manos de Chean of Flor, el último descendiente de Chanara, quien derrotaría con ella de una vez y por todas al señor brujo durante la tercera guerra de las razas. Y si este resumen te parece una copia burda del Señor de los Anillos con toquecitos de calabozos y dragones, te quiero decir que no eres el único en pensarlo. Y ahora tenía que meter un arma de From Software porque me sale de la... y no podía ser otra que el espadón de luz de luna. Esta es un arma que la compañía introduce en casi todos sus juegos, desde Kingsfield hasta Armored Core 6. Las apariciones más memorables del espadón luz de luna serían la de Dark Souls 1, en la que se consigue al cortar la cola del jefe Seth el dragón sin escamas. En Bloodborne la consigues tras derrotar a Ludwig en el DLC de los viejos cazadores, o al realizar la quest de Ranni en Elden Ring. Una razón más por la cual la quest de Ranni debe ser considerada como el final canónico de Elden Ring. Punto y se acabó. Y aunque en los juegos de From Software nunca ha sido demasiado útil, oye, buscar el espadón luz de luna se ha convertido en uno de los easter eggs más agradables de tener en cada nuevo juego de la compañía. Ascalon es la lanza con la cual San Jorge le quitó la vida al dragón. Él era un mártir cristiano de alrededor del siglo III y se le considera el santo de los soldados porque se cree que en vida fue militar del ejército romano durante el reinado de Diocleciano. Tendríamos que esperar hasta el siglo XI para que se popularizara la leyenda de San Jorge y el dragón. La tradición cuenta que un dragón asolaba la ciudad de Silene en Libia. Para evitar que fueran devorados todos los habitantes de la ciudad, ellos le ofrecían al dragón 2 ovejas diarias, pero cuando no fueron suficientes, se vieron obligados a sacrificar humanos. La hija del rey fue elegida para ser sacrificada, pero San Jorge salvó a la joven y el rey le ofreció tesoros como recompensa por sus hazañas, pero el santo insistió en que se los dieran a los pobres. Esta historia fue muy popular en Europa Oriental, al punto de que el país llamado Georgia le debe su nombre a San Jorge, por lo cual el relato fue material para poemas y romances durante la Edad Media. Y fue en estos relatos en el que llamaron a la lanza de San Jorge como Ascalon, en honor a una ciudad del mismo nombre que se encuentra hoy en día en Israel. La espada creciente del dragón verde es un arma legendaria empuñada por el general chino Guan Yu en la novela histórica del siglo XIV, El romance de los tres reinos. La vida de Guan Yu fue ensalzada y sus logros glorificados al punto que después de su muerte fue deificado durante la dinastía Sui, convirtiendo así a Guan Yu en uno de los ejemplos de lealtad y rectitud más populares de Asia Oriental. Muchos chinos todavía le dan culto en la actualidad. Se le llama con reverencia el emperador Guan o Guandi y se le adora en la religión popular china, en el confucianismo, en el taoísmo y en el budismo chino. Supuestamente la espada creciente del dragón verde se exhibe actualmente en el templo de la nube púrpura en China. Y por último, la daga del tiempo es el elemento principal de la trilogía de juegos de El Príncipe de Persia, que comenzó con las arenas del tiempo. Se cree que la daga proviene de la isla del tiempo y para los eventos del primer juego se encontraba al resguardo del Maharaj de la India, junto con un reloj que contenía las arenas del tiempo. La daga permite revertir y ralentizar el tiempo siempre que contenga suficientes arenas. Protege además a su portador de los efectos de las arenas y es la única arma capaz de dañar y capturar a las criaturas de arena, personas que fueron corrompidas por el paso de las arenas del tiempo.
También puede darle poderes a quien porta la daga y a quienes le rodean, otorgándoles mayor fuerza y velocidad e incluso la inmortalidad. Sin embargo, esto podría causar en algunos casos horribles mutaciones. En resumidas cuentas, ¿para cuándo el remake de las Arenas del Tiempo, Ubisoft? ¿Para cuándo? Y eso sería más o menos todo. Si quieren una segunda parte de este video, pueden ponerme en los comentarios qué otro tipo de armas quieren que investigue. Y ahora que me doy cuenta, ni una sola de las que mencioné hasta ahora han sido armas de fuego, así que podríamos derivar la segunda parte del video en ese tipo de asuntos. Mientras tanto, te dejo este video en el que hablo de 30 criaturas sobrenaturales, mágicas, mitológicas, como tú quieras llamarlas, que deberías conocer. Y si ya las conoces, trata de comprobarlo. Dime cuántas de esas sabes, cuántas te las sabes, te las conoces todas, dímelo en los comentarios. Y sin más que decir, nos vemos. Chao, chao.